Chicos, buenas noches a una nueva sesión del curso de gestión estratégica de exportaciones. El día de hoy pues estamos culminando con una semana más en el que venimos ya desarrollando este curso. Esta semana sería pues la tercera semana desde que dimos por iniciado este curso que definitivamente está siendo de mucho interés para nosotros. A manera después de poder cerrar pues una semana fructífera, habiendo aprendido en conjunto, todos en grupo, el día de hoy vamos a continuar con algunos temas más comerciales que definitivamente van a ser de mucha importancia para ustedes, porque a ustedes lo que finalmente les va a servir es poder no solamente administrar la empresa en la que ustedes están pues forjando o la empresa que pues, ustedes están trabajando, sino que definitivamente lo que les va a permitir a ustedes a avanzar con éxito en cada etapa del ciclo de su empresa es justamente aprender a manejar todo lo relacionado a los temas comerciales. Entonces, para que un buen exportador tenga éxito dentro del rubro de la exportación, no solamente necesita conocer aquel producto que va a exportar. Definitivamente todo exportador, en su mayoría, conoce mucho sobre el producto que va a exportar. Nadie más que él conoce más sobre ese producto específico. Sin embargo, la labor del exportador es tan grande que abarca tantas disciplinas que es muy importante que, si bien es cierto, el exportador como tal no está inmerso de pronto dentro del marco de las diferentes tareas logísticas, de las diferentes tareas comerciales que se vienen realizando, es importante de que también sepa manejar al menos los puntos básicos, porque definitivamente esto le va a permitir algo que todos buscamos, que es tener poder de negociación sobre los diferentes proveedores o como quieran ustedes de pronto llamarlos, sobre los diferentes stakeholders que existen dentro de la exportación. Entonces, el día de ayer hemos visto un poco en cómo se manejan los servicios logísticos, cuáles son las modalidades de servicios logísticos, qué encontramos dentro de un servicio logístico y de pronto qué no encontramos sobre ello. Entonces, es importante que tengamos esa información, dado que eso nos va a permitir a tener un mejor manejo como exportadores. ¿Ok, chicos? Entonces, con el fin de justamente poder continuar con las diferentes tareas asociadas y que son parte del día a día del exportador, el día de hoy vamos a aprender a calcular aquellos fletes marítimos, aéreos y los diferentes costos asociados a ellos. El día de hoy nos vamos a enfocar puntualmente en todo el marco marítimo. ¿Ok? Es importante que ustedes empiecen a aprender a calcular los fletes. Porque si bien es cierto, las líneas es quienes les otorgan a ustedes los diferentes fletes, finalmente ustedes son los que tienen que de pronto pues calcularlos con todos esos recargos de tal manera de que puedan trasladárselos a los clientes. El día de hoy no solamente nos vamos a basar en de pronto pues dar algunos conceptos básicos de lo que son algunos recargos o de pronto pues empezar a definir algunos conceptos, porque si nosotros de pronto quisiéramos definir cuáles son los conceptos o cuáles son los principales recargos de algunas líneas navieras, vamos a tener una infinidad. Porque, ¿qué sucede? Que muchas líneas navieras definitivamente pues tienen diferentes denominaciones para un mismo concepto en el mercado. Entonces, la descripción, la denominación, la nomenclatura que tenga algún concepto en específico, algún recargo en específico, no necesariamente va a ser escrita de la misma manera para todas las líneas. Entonces, a nosotros, más que memorizarnos, es algo muy puntual. Es aprender por qué es tan importante para nosotros recabar los fletes de manera correcta. Es que básicamente para nosotros, o mejor dicho, si bien para nosotros es muy importante poder cerrar tarifas, poder cerrar fletes con las diferentes líneas navieras. En realidad, lo importante que radica aquí, lo importante que radica en la práctica, en el día a día, es básicamente el hecho de que podamos nosotros transmitirles fletes óptimos a nuestros clientes. Porque, ¿qué sucedería si de pronto yo puedo conocer todos los recargos, puedo conocer cómo se conforma un flete, pero que aún así, cuando antes de iniciar la campaña tenga que pasarle a mi cliente
los fletes con las diferentes líneas navieras con las que vamos a trabajar en esta campaña difiere de lo realmente cobrado. Pongámonos un caso y lo vamos a ver a continuación. En el siguiente caso que hemos venido desarrollando, nos hacemos la pregunta sobre el producto que estamos exportando. ¿Ok? Estamos exportando un producto agrícola, en este caso, un commodity del rubro del agro, en este caso es la cebolla. Entonces nosotros nos preguntamos cómo y qué calcular en mis fletes de exportación negociados. ¿Y por qué te haces esa pregunta? Porque dentro de las diferentes tareas que tú vayas a realizar durante las diferentes asignaciones que tengas antes del inicio de tu campaña, así como el cliente de pronto te va a pedir que desarrolles algunas certificaciones, de pronto te va a pedir pues las calidades, los requisitos, las características físicas que debe tener pues la fruta que le vas a vender. Va a llegar un momento donde el cliente te va a pedir dos cosas. En primer lugar, te va a pedir pues un reporte de los mejores itinerarios para los principales destinos o los destinos con los que vas a trabajar con ese cliente. Y en principio, ustedes ya tienen herramientas para poder responder a este cliente. Si ustedes les piden que elaboren un itinerario, de repente con este cliente estás embarcando, con este mismo cliente estás embarcando pues para los puertos de Rotterdam, de San Petersburgo, de pronto para Livorno. Entonces tú ya estás ahorita en la capacidad de poder armar un cuadro Excel, donde de pronto pues detalles cuáles son los itinerarios para las siguientes 4 semanas. Tienes las herramientas de Merckx, de MSC, de Wanhai, de Yangmin, de Wang, de Hapag-Lloyd, etcétera, etcétera, entre otras líneas también de mucha importancia que existen. Entonces, ya teniendo esta herramienta, tú podrías responder a la primera solicitud que te pide efectivamente pues, el cliente. Pero la segunda solicitud que te va a pedir el cliente va a ser algo muy puntual. Te va a decir, oye Anthony, vamos allá a cerrar, pues ya hemos cerrado las órdenes de compra, ya hemos proyectado cuál va a ser nuestro cronograma de embarques. Ahora me gustaría que me compartas, pues, los niveles de los fletes con todas las líneas navieras que has cotizado para yo definitivamente tener, pues, esa lista a la mano para cuando tenga que corroborar que los fletes que me están cobrando sean los que tú finalmente negociaste. Entonces, aquí entra un punto que se llama, pues, prevención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque definitivamente tú cuando cotices tienes que asegurarte que los fletes que detalles dentro de este formato, dentro de este Excel, sean los que realmente van a ser cobrados al cliente. Si tú con la línea, por ejemplo, PIL, cerraste un flete para Shanghai y el flete el que cerraste fue 6.000 y cuando de pronto el embarque ha llegado a destino, imaginemos que el flete es Colex, se paga en destino, y cuando el cliente recibe el BL, el costo no es justamente de 6.000, sino es de 6.300, ¿no? Entonces, esa diferencia de 300, que es un monto menor, generalmente sucede cuando las líneas navieras lo que van a hacer es adicionar algunos recargos que de pronto no te mencionaron, que de pronto han surgido recién, o que de pronto simplemente te lo mencionaron, pero tú nunca lo adicionaste. ¿Ok? Eh, o puede suceder que simplemente pues el costo lo han generado recién, como los he mencionado. Entonces, ante estos casos, el valor de la carga va a variar. Porque, por ejemplo, hagamos un ejemplo muy rápido de lo que veníamos hablando. Si yo vendo un flete, por ejemplo, prepaid, luego el flete tengo que colocarlo dentro de mi factura comercial. Entonces, si yo pongo un monto menor al que realmente pues me cobra la línea, yo estoy perdiendo la recuperación de ese flete que yo pagué. Pero si lo vemos desde el lado collect, es decir, que el flete se pague en destino, vamos a generarle mucha molestia al cliente. Porque tú como exportador le pasaste un cuadro con las tarifas de todas las líneas y en el cuadro decía que para la línea PIL, para destino Shanghai, el flete era de 6.000, no de 6.300. Aún sería peor si de pronto pues tú le indicaste que el flete era 6.000 y de pronto pues el flete no es 6.000, sino es 7.000. Vas a generar una gran diferencia numérica y vas a generarle mayor incomodidad pues o desagrado al cliente.
Y es que es importante que nosotros siempre nos aseguremos y siempre conversemos con las líneas de que nos pasen realmente los fletes finales. Conforme tú vayas avanzando, conforme vayas pues teniendo nuevas campañas, tú vas a ir comenzando a captar nuevos extracostos y vas a comenzar a entender que extracostos se cobran siempre en origen, se cobran siempre en destino, van de acuerdo con la condición eh, del flete. Entonces, todas estas cuestiones tú los vas a ir aprendiendo en el día a día. Pero para que tú puedas empezar a entenderlo en el día a día de la manera correcta, tienes que seguir algunos pasos muy importantes. Y justamente el día de hoy vamos a hablar de estos puntos, los cuales te van a ayudar a ti como exportador a manejar mejor el cálculo de fletes. ¿Ok? Y cuando tú termines una campaña, esa información del cálculo de fletes tienes que guardarlo. ¿Por qué tienes que guardarlo? Porque esa cantidad, esa relación de fletes te va a servir para enterarte si es que al siguiente año los fletes se elevaron, los fletes disminuyeron, se mantuvieron, eh, o incluso, pues también si es que los tiempos de tránsito son mejores o de pronto se han extendido. Entonces, definitivamente, chicos, los fletes, lo que les quiero decir con esta primera pregunta que estamos respondiendo, va más allá de simplemente sacar un cálculo numérico. Aquel que ve el flete como un tema de números realmente está pues equivocado, porque los fletes expresan mucho más que un número. Expresan básicamente competitividad si es que el tiempo de tránsito de esos fletes son mucho mejores. Entonces, nuestro rol como exportadores está en siempre corroborar con la línea de que que los costos o las tarifas que tú como exportador pasarías al cliente sean realmente los correctos. Entonces, el día de hoy vamos a justamente a hablar de estos diferentes puntos. Cuando nosotros hablamos de gestión estratégica de exportaciones, habíamos conversado que pues la gestión estratégica como tal involucra diferentes tipos de transportes internacionales. Uno de ellos es el aéreo, otro es el marítimo, tenemos el terrestre, pero básicamente al día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la exportación con fletes marítimos, ¿ok? Entonces hay que tener muy en cuenta en eso. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Siempre nosotros entramos en una gran duda porque decimos, profesor, ¿y qué me conviene más? ¿Cotizo fletes marítimos o podría cotizar fletes aéreos? Y la respuesta va a ser que va a depender de la necesidad que tenga tu cliente. Y esto ya lo hemos visto, y solamente lo estamos viendo tema de repaso porque es muy importante, porque de pronto algunos de ustedes me podrían decir, profesor, ¿y por qué no empezó mejor con los fletes aéreos en vez de los fletes marítimos? Y es que en realidad el común denominador sobre el exportador es aquel que se dedica a trabajar con fletes marítimos. Entonces, cuando tú tengas que tomar una decisión de con qué tipo de flete trabajar, vas a tener que analizar cuál es la necesidad del cliente. Si el cliente necesita el producto con mucha urgencia, en 1, 2 o 3 días, y el valor de la factura es interesante, definitivamente se puede trabajar de esa manera. Pero mientras que el tiempo de tránsito solicitado no sea, pues, exigente, que sea manejable, la opción marítima siempre va a ser mucho más óptima en cuanto a costos. Entonces tengamos muy en cuenta esa información, chicos. Entonces ahora sí, habiendo pues conversado un poco sobre algunas generalidades del flete marítimo, al día de hoy tenemos que entender también que el flete marítimo es aquel flete que al día de hoy moviliza la mayor cantidad de contenedores a nivel internacional. El flete marítimo lo que te permite a ti como exportador es poder embarcar un producto en específico a cualquier mercado en destino, pues a través de esta vía. Al día de hoy, el flete marítimo resulta siendo muy competitivo, ¿ok? Y si algo adolece el flete marítimo es que muchas veces pues se tiene que enfrentar a nuevas políticas, a coyunturas en los diferentes puertos, porque definitivamente el flete como tal pues, se ve muy pues expuesto a diferentes riesgos. Por ejemplo, ¿qué tenemos que conocer del flete marítimo? Que no solamente basta con pedir los números. ¿Por qué?
Porque tú, aparte de pedir las tarifas en cada reunión que puedas tener con las líneas navieras, tienes que enterarte cuál es la situación de los puertos a los que tú estás embarcando. ¿Y eso qué te permite? Que si de pronto te enteras que en tal puerto hay huelgas constantes, lo más lógico es que dentro del flete se adicione pues un cobro adicional por estas malas consecuencias generadas pues por una huelga en algún puerto de destino. Entonces, a ti eso te va a ayudar definitivamente a tener un mejor manejo sobre cómo es que se viene armando un flete marítimo. Por ejemplo, les comento un caso muy puntual y que se aplique en el día a día. Hasta hace 3 años, el cálculo del flete básicamente pues tenía una mayor vigencia y era menos variable. ¿Por qué? Porque básicamente pues el flete marítimo como tal estaba pues compuesto por el flete neto más los recargos adicionales. Pero el tema es de que el flete marítimo como tal se enfrenta pues a diferentes disyuntivas y una de ellas fue el uso del combustible. Cuando hablamos sobre el uso del combustible, hacemos referencia a que efectivamente este tipo de transporte hace uso de un combustible muy caro y en gran cantidad. Pero hace unos 3 años aproximadamente lo que salió fue de que efectivamente pues las líneas se vieron obligadas a tomar un combustible mucho más caro. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que decían era de que este rubro, a través del flete, el transporte marítimo, generaba mucha contaminación para el ambiente. Entonces, ante esta situación, se les impuso a las líneas navieras a usar un nuevo combustible que no dañe mucho el tiempo el ambiente. Pero ante esta situación el costo de este combustible era mucho más caro que un combustible convencional. Por ende, comenzaron a salir nuevas denominaciones de recargos adicionales. Este es un claro ejemplo de que tienes que estar súper alerta en cada campaña, porque no necesariamente por mejor relación que puedas tener con una línea naviera vas a tener la misma tarifa en cada campaña. Muchas veces, como exportadores, cuando recibimos una tarifa, observamos en algunos casos que hay algunos puertos muy puntuales que son mucho más elevados que la campaña anterior. Y nosotros de pronto pues nos incomodamos porque asumimos que por ser un exportador que ya trabajó en la campaña anterior, con esta línea, la línea debería darle pues un mejor flete aún. Generalmente sucede, pero si no sucede, es importante averiguar cómo es que están el resto de líneas. Porque al día de hoy, chicos, los niveles ya prácticamente se han igualado con todas las líneas. Entonces, el factor monto ya está siendo relegado por el factor tiempo de tránsito. ¿Ok? Y es que el factor tiempo de tránsito, chicos, finalmente es el que decide, finalmente es el factor decisor para que el exportador decida trabajar o retirar algún contenedor con alguna línea naviera en específico. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos. Entonces, hasta el momento, según lo que hemos conversado, vamos de pronto entendiendo de que el flete va más allá de lo que hasta antes que empiece la sesión ustedes pensaban. ¿Okay? Ustedes de pronto esperaban pues tener unos cálculos, esperaban que los van a tener, ¿okay? Pero esperaban de pronto iniciar con unos cálculos, con sumas, con restas, con multiplicaciones, y en realidad ese es un tema meramente operativo. Finalmente, una vez que te sientes a la computadora, coges alguna pestaña de Excel y los cálculos los va a hacer la computadora. Sin embargo, lo que a ti te interesa es conocer cómo es que el exportador al día a día se enfrenta a estas situaciones. Y es que al día de hoy, ¿cuál ha sido la consecuencia más grande del recargo por combustible que viene aplicando hasta el día de hoy las líneas? La consecuencia es de que ahora ya es casi imposible que un exportador pueda cerrar tarifas por periodos trimestrales, por periodos semestrales. Les pongo un ejemplo clarísimo. En el norte, en el norte del Perú, Guaral puntualmente, se caracterizan por ser pues exportadores de cítricos, ¿ok? Han crecido mucho en ese tipo de productos, pero también, por ejemplo, en el palta. Entonces, generalmente, aquellos que exportan cítricos exportan dentro de los meses de julio, de junio, fines de junio, julio y todo agosto.
Son los meses picos, son los meses más fuertes donde se envía mayor volumen, pues generalmente es al continente europeo, que son los que más demandan nuestros productos, London, Rotterdam, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente hasta hace 2 o 3 años el exportador solicitaba tarifas a su línea naviera, y lo que sucedía puntualmente era de que la línea le ofrecía unos fletes puntuales, y lo que hacía pues finalmente el exportador era brindarle una contraoferta, se cerraba la tarifa y esa tarifa quedaba para esos 3 meses de campaña de exportación. Sin embargo, es importante que nosotros comencemos no a memorizarnos los recargos, sino a saber qué consecuencias van a traer en el flete. ¿Por qué? Porque en el caso del recargo por combustible, cuando empezó todo esto, fue todo un enredo total. Porque de por sí la línea como tal ya tenía un recargo, o cada línea como tal ya tenía un recargo establecido que correspondía al recargo por combustible. Pero durante ese primer año, desde que salió esa obligación, esa obligatoriedad de usar un combustible mucho más ecológico, hizo de que a estas líneas, aparte del recargo que tenían, tengan que adicionar un recargo otra vez por combustible, pero esta vez por un combustible ecoamigable. Eso que generó de que muchas veces, por más que los exportadores trataban de calcular los fletes, finalmente cuando el contenedor llegaba a destino y le pedían al cliente que pague el flete, habían diferencias. Ante esa situación, las líneas lo que hacen es erradicar este costo natural que ellos tenían del combustible y solamente quedarse con esta recarga de combustible ecológico, que es lo más coherente. Pero ¿qué ha traído como consecuencia eso? De que el día de hoy son en realidad muy pocas las líneas las que aún pueden mantener la opción de ofrecerte a ti como exportador una tarifa que pueda estar vigente 3, 4, 5 meses. Generalmente al día de hoy, por ejemplo, si tú cotizas en este mes que es noviembre, te van a pasar tarifas que aplican solamente hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque al flete que tú estás negociando le estás aumentando el recargo por combustible, y ese recargo por combustible varía por destino, por continente, por cada mes. Es decir, si ese recargo por combustible cuesta, por ejemplo, más $300, al siguiente mes puede costar más 350, al siguiente puede costar más 400, al siguiente mes podría costar $200, y así sucesivamente. Entonces, al día de hoy, chicos, es importante que le tomemos mucha relevancia cuando conversemos con las líneas. Preguntémosle todo lo necesario a tal punto de que nosotros, una vez que armemos nuestra relación de fletes negociados, estemos seguros de que lo que se va a cobrar es justamente, pues, lo indicado, o mejor dicho, lo negociado. ¿Ok? Tengamos en cuenta esa información. Dentro del flete marítimo, chicos, ya lo habíamos conversado en algún momento. Generalmente aquellos exportadores que están muy metidos en el rubro tienen diferentes formas de poder exportar. Una de ellas es aquella la clásica, donde el exportador lo que hace es contratar un contenedor entero, colocar toda la carga que ellos consideran necesaria de acuerdo pues al peso que permite el contenedor, y básicamente pues llena todo el contenedor él como exportador. Sin embargo, el exportador como tal también puede de pronto no exportar un contenedor, sino solamente exportar un fragmento de contenedor. De pronto exportar pues una paleta, por ejemplo, en vez de un contenedor, y así sucesivamente. Entonces, ante esta situación vamos a ver que en cuanto a gestión estratégica de exportaciones, la forma como se trabajan los fletes marítimos generalmente son dos. Uno de ellos es aquel por el cual, como les mencionaba, el cliente contrata un contenedor entero para luego ser exportado. Y a este flete, donde se contrata el contenedor en su totalidad para ser exportado, se le denomina FCL, o conocido como Full Container Load. Sin embargo, también está aprobado de que van a haber de pronto embarques que no cubren el total de un contenedor, sino que solamente han alquilado una parte como tal.
y donde de pronto dentro de ese contenedor viajan otros exportadores también. A esta situación se le conoce como el LCL o conocido también como Less Container Load. A manera didáctica, simplemente para tener esto muy en claro, el FCL básicamente aplica para fletes sobre contenedores completos. En cambio, el LCL aplica para cada kilo vendido, cada peso, cada volumen puntualmente. ¿Okay? Entonces, tengamos muy en cuenta estas opciones que les comento. Continuamos. Cuando nosotros, chicos, vamos a comenzar a leer un contrato, cuando de pronto nosotros como exportadores vamos a comenzar a generar, pues, las firmas con las líneas que hemos trabajado, ellos nos van a sugerir o de pronto nos van a mostrar documentos, contratos que tienen muchos términos que ustedes necesariamente tienen que manejar. Uno de estos términos muy asociados es el concepto del embarcador. El embarcador, como su nombre lo dice, pues somos básicamente nosotros, los exportadores. Sin embargo, nuestro cliente va a ser el consignatario. El consignatario es básicamente aquella persona que se va a encargar pues de recibir probablemente el producto. Pero también puedan haber otros casos donde a la par del notificante, a la par de este cliente en destino, este cliente o consignatario trabaja con un tercero que podría ser su agente de aduanas, ¿ok? Y a este agente de aduanas o a este tercero que interviene dentro de la exportación se le conoce como notify o notificante. Sobre la carga y descarga, son términos que están en teoría claros, ¿ok? La carga es el proceso por el cual se sube el producto sobre el contenedor, mientras que la descarga pues es bajar los productos a algún patio, a algún almacén específicamente. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, chicos, esta información. Al flete marítimo también se le conocen los términos de inglés como freight container, ¿ok? Y el flete como tal es un tema que vamos a tratar a más detalle en algunas sesiones posteriores, pero es importante que al día de hoy entiendas que el flete tiene dos tipos de condición de emisión. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Que si tú de pronto estás negociando, vas a tener que consultarle al cliente si es que el flete lo quieres pagar aquí en origen, y en ese caso lo pagarías tú como exportador, o si de pronto quieres que el flete se pague en destino, y básicamente pues una vez que la carga llega al destino, el cliente tiene que hacer ese pago pues para poder liberar el contenedor. Entonces esas dos opciones son las que se manejan con más seguridad. Surcharges. Los surcharges son básicamente los recargos adicionales, pero está en el idioma inglés. Y es importante mencionarlos, ¿por qué? Porque cuando ustedes empiecen a abrir una cotización que le enviar una línea naviera, todos estos conceptos que les estoy mencionando son conceptos que se plasman dentro de una conversación. ¿Ok? Entonces hay que tener eso muy en cuenta. El all include. El all include básicamente es una expresión que está en inglés que lo que hace es indicar de que todos los costos, todos los extra costos están ya dentro de la tarifa que la línea te pueda estar cotizando. Sin embargo, como yo les digo, por más que las líneas nos digan, oye Anthony, mira, te paso mi tarifa, todo está adicionado, no te preocupes, aún así somos nosotros como exportadores quienes tenemos que volver pues a calcular los números a fin de, pues, de no vernos afectados al momento de transmitir la información al cliente en destino. ¿Ok? Tengamos en cuenta en eso. ¿Qué más? Tenemos que hablar de otros conceptos muy importantes, como es, por ejemplo, el currency factor, que es básicamente el tipo de cambio de moneda en cuanto cambia, y bajo esto es un fee o un recargo adicional que generalmente cobran las líneas navieras. El bunker factor, por otro lado, básicamente responde pues al factor del combustible, al costo por el cual pues el flete se incrementa hasta el día de hoy. El delay es la tardanza, la demora. El delay es la tardanza en un contenedor. De pronto podemos revisar un correo donde las líneas dicen delay de tal nave es esta nueva fecha. Mientras que el cutoff es un concepto que les venía mencionando el día de ayer. Y el cutoff corresponde pues al plazo máximo que te permite, o que te, que te permite
el puerto para que puedas ingresar tu contenedor. No es que de pronto tú dices, oye, voy a exportar y lo voy a embarcar, voy a cargarlo cuando yo quiero. No. Finalmente, por más que nosotros seamos los exportadores los que tenemos la fruta, somos nosotros quienes tenemos que, de alguna u otra manera, definir cuáles van a ser los plazos. Un plazo muy fácil y rápido de entender. Imaginemos que la nave zarpa el día de mañana. Mañana es, a ver, mañana es 21, ¿ok? Y lo que va a suceder es que tú vas a tener que como exportador preguntar cuál es el plazo máximo para ingresar carga para esa nave. Y probablemente el puerto te diga, pues, o el operador, a través del operador que también lo puedes solicitar, te va a decir, mira, Anthony, tú puedes ingresar, si bien la carga el contenedor salta el lunes, ellos están iniciando operaciones el domingo, entonces es importante que el día sábado hagas de pronto el ingreso de tu contenedor. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere el cutoff, al plazo máximo en el cual tu contenedor puede ingresar al puerto. ¿Puedes ingresar luego de ese plazo? Sí, pero más 8 horas adicionales como máximo. Y a ese adicional, a esa extensión del cutoff se le conoce como LAR o Late Arrival. Y es un costo que, si es que se ha generado por las diferentes gestiones que ha tenido el exportador, nosotros como exportadores deberíamos asumirlo. Caso contrario, no tenemos por qué asumirlo, por eso que es muy importante que de alguna otra manera pues se trate de cargar los contenedores siempre antes de llegar al LAR, que es importante. También tenemos aquellos stacking days, ¿ok? Que es básicamente la fecha donde pues la nave atraca pues aquí en alguno de los puertos del Perú y empieza a realizar sus operaciones. El roleo, chicos, es un término que van a usar mucho y se los comparto. Responde pues a la solicitud que tú como exportador le haces a la línea para que pues el booking que tú tenías para cargar, por ejemplo, en la nave de mañana 21, pues no, ya no lo vas a hacer. Entonces, a manera de que ese booking no se pierda o no se cancele, puedes llamar a la línea y decirle, oye línea, mira, este booking no lo llegué a cargar, podríamos pues considerarlo para la nave de la siguiente semana. Entonces la línea pues lo va a rolear, como es que se le conoce aquí. Mientras que el lead time es importante también porque tú, si en algún momento llegas a vender a supermercados, lo que vas a tener que hacer es que de pronto calcular cuánto tiempo te demanda por realizar cada actividad hasta que el producto está en manos del cliente. A esto se le conoce como el lead time. Por otro lado, el término de quotation está en inglés y simplemente es en español la cotización. ¿Ok? Entonces, aquí les comparto un poco de algunas siglas que se usan siempre en el flete marítimo. Por ejemplo, en la parte superior pues, tenemos el ETD, que es el Estimate Time Dispatch, que en español es pues, la fecha estimada de zarpe de la nave de Callao. Por otro lado, tenemos el ETA, que es el Estimate Time Arrival, que es la fecha aproximada en la cual la línea indica que el contenedor podría llegar a destino. Mientras que el ETS, el Estimate Time Sailing, básicamente pues responde al periodo de tiempo en el cual pues va a viajar el contenedor. Entonces es importante que tengamos esa información. Y en otro lado el ATD, el ATS y el ATA son lo mismo, solamente que estas son las fechas ya verídicas, ¿ok? Mientras que el ETA, por ejemplo, te indica una fecha cercana o probable de arribo de la nave, el ATA te indica la fecha, la hora exacta en la cual la nave realmente va a llegar pues, a destino. Entonces, ya habiendo hablado sobre estos diferentes temas, ahora sí ya podríamos conversar sobre lo que es el FCN. Recordemos que el FCN es para el caso de aquel exportador que quiere contratar todo un contenedor para poder exportarlo. Mientras que el SL pues, es solamente alquilar una paleta, alquilar una parte del contenedor y así sucesivamente. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Si nosotros como exportadores, en este caso que estamos tomando de cebollas, queremos exportar, ¿qué opción tomaríamos? La opción a tomar tendría que ser pues que tú quieres exportar, pero ¿quieres exportar en qué? En FCL.
¿ok? Porque esa es la mejor forma de empezar a exportar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que está conformado el flete FCL? ¿Ok? Que es el flete que básicamente usamos todos los días. Este flete como tal está conformado por la tarifa neta que le brinda la línea al cliente respecto a sus contenedores, y a eso hay que sumarle pues una relación de ajustes que son pues los recargos que se puedan generar de manera adicional y que en breve lo vamos a ver. Esa sumatoria te va a dar finalmente el flete FCL, y los fletes FCL se calculan en dólares y es uno por contenedor. ¿Ok? Entonces tengamos eso muy en cuenta. Pero si nosotros nos vamos al rubro donde hay exportadores que nos están escuchando y de pronto pues tienen interés de exportar, pero quieren exportar pues no un contenedor total, también está esta opción. Y es que el flete marítimo LCL está conformado por la tarifa por metro cúbico, más los ajustes, y esa suma de esos dos te da pues el flete LCL. Pero la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere con tarifa por metros cúbicos? Y es que las líneas, con el fin de no perder, siempre te van a calcular una tarifa sobre el peso total de ese producto, pero también sus dimensiones. Aquel monto que sea más elevado que cualquiera de las opciones que tú como exportador brindes, definitivamente pues van a siempre a escoger la mayor tarifa. Entonces, siempre tengamos eso en cuenta y no nos sorprendamos si es que un día pues nos cotizan como carga suelta tantos dólares pues por un producto en específico, ¿ok? Porque definitivamente este producto va a variar en peso, en calidad, en dimensión, y por lo tanto el flete LCL también, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de recargos, tenemos que mencionar algunos de ellos. Estos son de los más importantes que tenemos al día de hoy. Por un lado tenemos al Bunker Adjustment Fuel, que es básicamente pues el recargo por combustible generado, y que pues debido a que las líneas usan pues mayor recurso monetario, mayor recurso humano, tienen que de pronto pues generarnos estos gastos adicionales que son parte del flete. El THC, o también conocido, porque es muy conocido este concepto, se denomina Terminal Handling Charge. Y básicamente esto es un costo que se cobra en destino con el fin de, pues, de realizar todas las actividades relacionadas pues, al manipuleo de la carga. ¿Okay? Por otro lado tenemos el BL, que básicamente es un costo como tal, porque muchas veces, según el tipo de emisión, las líneas te cobran un fee por BL. De pronto te dicen, oye Anthony, mira, estás emitiendo aquí en origen cuando lo has podido emitir en destino directamente. Bueno, ok, no hay problema, pero ten en cuenta que tiene un recargo adicional. Entonces, todas estas informaciones es importante que nosotros siempre lo consultemos con las líneas hasta que realmente tengamos claro. El PSS es el Peak Season Surcharge, básicamente es un costo que lo cobran diversas líneas en periodos de mucha campaña. ¿Ok? Y el CAF, que es el Currency Adjustment Fuel, básicamente es el tipo de cambio de moneda para el tema de pues, los pagos eh, relacionados al tema del combustible como recargo. Pero también tenemos otros recargos que, por ejemplo, es el PSS, que es un costo adicional que se le cobra a todos los exportadores que van por ese camino, por ese canal, o mejor dicho, el buque, porque el buque va por ese canal. Si es que dentro de la travesía del buque está esta ruta de seguir el canal de Panamá, definitivamente tienen que aprovechar pues el hecho de que tendrían que preguntarle a la línea cuál es el costo del recargo, y si de pronto ven que las líneas, demás líneas tienen pues otros tipos de costo, o lo que podrían hacer ustedes es nivelarlos, como lo hacían en el agente de cargos. Entonces, por eso que yo les digo que es importante que aprovechen si es que hay diferentes líneas con diferentes costos para un mismo concepto. ¿Ok? En el CDS también es un recargo por el uso del canal. Y el SPS, pues, es básicamente un costo eh, que surge finalmente producto de mucho terrorismo, de tráfico de drogas, y de alguna otra manera, pues,
el puerto se cubre con esta proyección. Vamos a ver un caso aplicativo, el cual de pronto nos va a ayudar a nosotros como exportadores a entender un poco más sobre cómo es que se calculan los fletes. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginar que nosotros como exportadores tenemos pues un embarque de un producto perecible, ¿ok? Vamos a imaginar con el fin de tratar de usar todos los extra costos posibles. Ok, entonces vamos a asumir que tenemos un producto como tal, en este caso es la cebolla fresca, y pues todos los sacos en conjunto pesan 26 toneladas, ¿ok? Y el volumen de todos esos sacos es aproximadamente pues 54 metros cúbicos. ¿Cuál es el destino al cual estamos apuntando? El destino al que estamos apuntando es a Filadelfia, ¿ok? Filadelfia, Estados Unidos. Entonces, ante esa situación, nosotros como exportadores vamos a cotizar con dos líneas. Por un lado tenemos a la línea naviera ABC y por otro lado tenemos a la línea naviera XYZ. En la naviera ABC te dicen, oye Anthony, mira, para Filadelfia te voy a ofrecer una tarifa de $2.500, ¿ok? Pero tú como exportador, y esto lo vamos a ver también en el transcurso de siguientes sesiones, necesitas asegurarte si el destino que estás exportando necesita el famoso tratamiento de frío. Si no lo necesita, el costo se mantendría en 2.500. Pero en algún momento, recuerdo que hemos conversado que el cold treatment generalmente se aplica para puertos del continente asiático o del continente norteamericano. ¿Ok? Entre otros puntos muy puntuales, San Juan, Puerto Rico, por allá. Pero como tú dentro del caso estás informándote de que el destino final va a ser Filadelfia, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué dicen, chicos? En este caso lo que ustedes tendrían que hacer es, dado que Filadelfia pertenece a Estados Unidos, por lo tanto lleva cold treatment, lo que ustedes tendrían que hacer es que sobre el flete base que le están dando, que son los 1.500, aumentarle ¿cuánto? $1.000. $1.000 porque, y eso es importante que tomen nota, es un costo pues que está vigente al día de hoy. $1.000 es el costo del cold treatment. Hay algunas líneas muy puntuales que varían, algunos los consideran $900, por ejemplo, pero si ustedes tienen dudas pueden pues confirmarlo con la línea, ¿no? Indicarle, oye línea, por favor, indícame cuál es el costo del cold treatment. Entonces ustedes tienen que adicionar. Escogí el tema de Filadelfia porque puntualmente quería hablar de esto, de que el flete muchas veces se incrementa. ¿Por qué? Por el tipo de tecnología que estás usando. ¿Y qué tecnología estás usando en este caso? Tecnología para contenedores con cold treatment. Muchas veces, y tienen que tener mucho cuidado, las líneas no están del todo al tanto si algún destino en específico necesita pasar por cold treatment o no. Entonces es obligación de ustedes de que se informen, de que se enteren que países destinos necesitan pues un tratamiento en frío. Por ejemplo, si me hubieran dicho de que el flete para London era de 2.500, el flete pues ya no se hubiera realizado ninguna sumatoria, porque no estás llevando, o sea, London no requiere cold treatment, ¿ok? Pero en este caso sí. En el caso de la línea X y Z, ellos nos dan una tarifa de $2.300 y por lo hablado tenemos que también sumarle $1.000 más, lo cual sería 3.300. Entonces, por un lado, tenemos a un flete base de 3.500 y a otro de 3.300. A continuación, lo que sigue eran 5 tipos de recargos, ¿ok? Si ustedes en algún momento no entendieran alguno de ellos, tienen que consultar directamente a la línea. Por ejemplo, si yo, en este caso nosotros lo entendemos porque lo hemos practicado, pero si de pronto yo no entiendo qué es el PSS, levanto el teléfono y le digo a la línea, ¿podrías indicarme a qué concepto se refiere el costo del PSS? Esa es mi primera pregunta, ¿ok? Tomen nota. Y la segunda pregunta sería línea, ¿este costo se paga siempre en origen? ¿Se paga siempre en destino? ¿O va a depender de la condición del flete? Si se paga en origen, tienes que adicionarlo definitivamente. Porque esos, por ejemplo, volvamos los números. Esos $50 que tú pagarías en origen, ¿quién te los devuelve a ti como exportador? Si es que no lo incluiste en el flete, en la lista final que se lo pasaste al cliente. Si se paga en destino, sin embargo,
ya no va a ser tan relevante que lo consideres. ¿Por qué? Porque finalmente cuando llega a destino, el cliente va a recibir pues el flete, va a recibir tus 3.500, ¿ok? Y le van a decir, oye cliente, aparte de los 3.500, tienes un recargo que se paga siempre en destino. Y como la línea ya en destino le dice que ese costo siempre se paga en destino, el cliente no te va a observar a ti, porque él asume que son recargos que se pagan en destino. Así como ustedes cuando importan, no le pasan el flete negociado, pero aparte le hacen pagar THC, emisión de BL, etcétera. Ustedes, mientras que vean que la condición es collect, no van a hacer observaciones. Pero si de pronto ven algún costo que debió haberse pagado en origen, allí sí le van a observar. Y en el caso de que sea de acuerdo a la condición el costo del flete, que sea prepaid, en ese caso pues el flete tendría que pagarse, ese recargo tendría que pagarse aquí en origen, o si el flete fuese collect, este concepto tendría que pagarse en destino, vamos a tener que adicionarlo dentro del flete porque efectivamente pues se va a pagar según su condición. Entonces ya aquí tienes tres panoramas. Siempre que tú no entiendas un concepto, no solamente lo consultes. Pregunta, línea, ¿se paga en origen? ¿Se paga en destino? ¿O depende de la condición del flete para pagarse? ¿Ok? Tengan muy en cuenta eso. Entonces, asumiendo que tenemos estos recargos, solamente vamos a hacer mención de que efectivamente hay un punto que es el BL, donde te dice que el BL se cobra por embarque. ¿Ok? Es decir, aquí los costos generalmente son indicados por cada contenedor. Un contenedor tiene un recargo, por ejemplo, del gas de 130, dos contenedores de 260 y así sucesivamente. Sin embargo, en el caso del BL, es un solo pago por embarques. Es decir, no depende de contenedores. Es solamente por embarque. Un embarque podría tener 1, 2, 3, 4, 5, N contenedores. Lo mismo en la empresa X y Z. Entonces, es hora pues de hacer los cálculos. ¿Ok? Y en este caso, pues tú calcularías que tienes tus $3.500 como flete base y la suma de tus recargos es de $485. Si sumas ambos, tu flete all-in, un concepto que ya les indiqué y que lo trabajamos hace unos slides atrás, sería 3.985. Es decir, le dirías, oye cliente, mira, tengo este flete con esta línea y el flete all-in sería $3.985. Es decir, es un flete, es un número que estás dando que está incluyendo todos los costos que podrían generarse, salvo costos que sí el cliente tiene que pagar específicamente y obligatoriamente en destino. Y en la naviera X y Z tenemos pues el flete de 3.300, recargos de 420 y tu flete all-in sería de $3.720. ¿Ok? Por un lado vas a ver que el flete de la naviera ABC es mucho más elevado que el de la naviera X y Z. Sin embargo, tú tienes que irte más allá y ver cuáles son los tiempos de tránsito. Porque imagínate que estás ahorita en este momento eligiendo, como en el caso lo indica, que vas a exportar la cebolla a Filadelfia. Entonces tú ya a primera instancia dices, oye, pucha, si yo tengo que elegir en cuanto al precio, elegiría pues la segunda opción, porque está cobrándome 3.720 frente a 3.985. Sin embargo, el segundo factor que tenías que analizar cuál era, y te lo mencioné, el tiempo de tránsito. ABC tiene un tiempo de tránsito de 15 días. X y Z tiene un tiempo de tránsito de 11 días. ¿Cuál voy a elegir? X y Z, porque encima el flete sigue siendo mucho más barato. Si yo tengo una urgencia, ¿cómo valería esto? ¿Por qué habría algún caso, profesor, en el cual yo podría elegir el flete de la naviera ABC en vez de X y Z? Sí, claro. Por ejemplo, asumamos pues de que necesitas que tu carga no llegue en 11 días, sino que el cliente te lo ha pedido que llegue en 15 días, porque de pronto el cliente te dice, oye, Antonio, mira, estamos trabajando bien, pero mi almacén en destino ya está sobreestoqueado. Por favor, en esta ocasión, pídeme por favor una nave que no sea de 11 días de tránsito, sino al menos 5 días más. Entonces tienes esta opción. Te das cuenta porque es importante cotizar con varias líneas. Si tú quieres ser un buen exportador que tenga opciones, no te sirve cotizar con una, ni siquiera con dos. Tienes que cotizar con al menos 3, 4 y yo sugiero 5 en realidad. Entonces tú ya elegiste y lo que vas a hacer a continuación es el siguiente cuadro. Un cuadro que yo les comparto donde pronto ustedes van a poner el destino, van a poner las líneas y ponen en el primero el flete neto, ponen el recargo y la sumatoria les da un flete all-in y al costado siempre les sugiero colocar el tiempo de tránsito.
Teniendo este cuadro, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir tomar decisión porque la información está tabulada. Si de pronto te llama tu cliente y te dice, oye Antonio, mira, probablemente sería interesante ya no solamente embarcar para Hong Kong, embarquemos para el Asia. Por favor, ¿podrías brindarme tarifas y lo más pronto que puedas, podrías indicarme cuáles son los tiempos de tránsito? Vas a tu cuadro, está armado. Lógicamente aquí está por un destino. Imagínate que tienes 10 destinos. Lo filtras y tienes el tiempo de tránsito, tienes el flete all-in, tienes los recargos y tienes el flete neto. Con esa información tú podrías hacer un copiar y pegar, un corte de imagen, y ahorita como lo estás trabajando todo por WhatsApp, que también es una de las herramientas más fáciles de usar en el comercio internacional, pues le puedes enviar un pantallazo y pueden tomar una decisión rápida. ¿Qué pasaría si toda la información que vas cotizando no la guardas? Te demorarías 1 o 2 días mientras que ingresas a la web de la línea para ver el itinerario, mientras que le pides a la línea que te cotice. Entonces eso nunca va a ser viable. ¿Ok, chicos? Tengamos en cuenta ese punto. Finalmente, la información que tú guardes este año te va a servir para el siguiente. Porque cuando tengas que nivelar, cuando tengas que aprobar y responder a los niveles que te ofrecen las líneas, tú puedes mirar hacia atrás, revisando cuánto era la tarifa para Filadelfia. Si la tarifa era 500 y 5.000 y ahora está en 5.500, y ves que en el mercado para las siguientes líneas también está en 5.000, podrías decirle, oye línea, mira, estás muy elevado en el flete. Las líneas al día de hoy están en 5.000, tú estás en 5.500 y adicionalmente he revisado mi histórico del año pasado y para ese destino me cobraba 5.000. Por favor, reduce tu flete. Esa es la manera de trabajar los fletes. La sesión de hoy tú no estás solamente para aprender fórmulas. Tú hoy día necesitas pensar, tú hoy día necesitas analizar y entender cómo es que realmente un exportador analiza los fletes. El exportador no analiza los fletes en cuanto a los números, porque finalmente si quisieras números, simplemente como te digo, te vas a una hoja en Excel y vas a hacer los cálculos que ya le hemos visto. Lo importante de un buen exportador es no solamente tener esos números, sino saber analizarlos, saber interpretarlos, como lo hemos hecho hoy, y sobre todo saber tomar decisiones para cada caso, porque cada embarque de cada contenedor es un mundo diferente. Ok, chicos, entonces tengamos esa información en cuenta. Hemos terminado con la sesión de hoy, chicos. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes. La idea realmente es darle esa información adicional que necesitan, que les ayudan a de pronto a responder a diversas dudas que puedan tener en el día a día. Entonces es muy importante que tengamos esa información. Ok, chicos, por aquí Liz nos dice gracias, profesor. Muchas gracias, Liz, a ti. Nos dice Nelly, nos dice buenas noches, muchísimas gracias, muy interesante la clase. Gracias a ti, Nelly, en realidad esa es la idea, es de pronto pues romper un poco el caparazón, ya salirnos de lo monótono y ya un poco empezar a conversar cosas del día a día. ¿Ok? El curso, como ustedes ven, está enfocado muy a detalle en el tema casuístico. Finalmente la información teórica lo van a poder encontrar en internet, lo van a poder compartir, pero aquí lo que les va a importar a ustedes es escuchar casos, escuchar qué es lo que le pasa en el día a día a un exportador, escuchar cuáles fueron sus soluciones y en base a ello pues poder seguir trabajando. Y eso realmente es súper importante. ¿Ok? Entonces, siempre que tengan dudas, consulten. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la receta, profesor, para poder empezar a saber calcular fletes? Preguntar. Esa es la única solución. Pregunta. Por más que de pronto sientas que estás incomodando la línea, bueno, pues estás enfocándote en tener un flete correcto, porque al final la línea no va a responder ante ti frente al cliente. Finalmente tú podrás decir, oye, pero la línea me pasó un flete errado, pero no me dijo este recargo, pero finalmente el cliente no va a asumir que fue la línea, sino va a asumir que fuiste tú. Y la mejor forma de calcularlo es preguntando, indicándole, línea ABC, ¿este costo se paga solamente en origen, se paga siempre en destino o va a depender de la condición del flete? Si se paga en origen, pues adiciónalo a tu cuadro de flete. Si se paga según la condición del flete, también adiciónalo. Sin embargo, si siempre se paga en destino, no hay necesidad de que lo adiciones, porque estás con la seguridad de que ese costo lo pagan en destino.
¿Ok? Entonces, siempre chicos entiendan de que los fletes no se miran, no se observan como una fórmula. ¿Ok? Los fletes se analizan, se interpretan y ese es el plus que te va a diferenciar a ti frente a la competencia. Mientras que tú vas a analizar, mientras que tú vas a interpretar, el resto solamente va a estar pues haciendo cálculos. Y los cálculos no sirven de mucho si es que tú no sabes interpretarlos, analizarlos y en base a ello tomar decisiones. Ok, chicos, entonces básicamente con esto hemos cerrado la sesión. Ya estamos culminando la tercera unidad. Entre el día lunes o martes de la siguiente semana estamos culminando esa unidad y estamos iniciando pues una nueva sesión. Aquí Diego nos dice muy buena información. Gracias, gracias a ti Diego, gracias por acompañarnos cada día. Es reconfortante pues tener esos mensajes de parte de ustedes porque nos hace ver de que vamos bien en el curso y eso es importante. ¿Ok? Las clases, chicos, recuerden que son de lunes a viernes, ¿ok? De 10 a 11 de la noche. Si alguno de ellos, de alguno de ustedes se pierde esa sesión, no se olviden de que las clases están grabadas en la página, en el fanpage de Camex, entonces de pronto, pues que no pueden verla, pueden revisar la clase ya grabada al día siguiente. Les comparto aquí mis datos para que en caso tengan alguna consulta pues académica o de pronto necesiten algún soporte sobre emprendimiento, algún asesoramiento empresarial, pues no duden realmente en contactar. Ok, chicos, entonces antes de despedirme, como siempre, solamente voy a reactualizar la página del Facebook para asegurarme que no se nos haya escapado ningún mensaje. Ok, chicos, entonces ya no habiendo ninguna consulta más, vamos a cerrar la sesión y espero, les deseo que tengan pues un buen fin de semana, que sea reconfortante, que descansen y pues para volvernos a ver el día lunes. Muchas gracias y bendiciones, chicos. Buenas noches. Disculpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, no te... Perdón, apenas voy ingresando, pero vi que este es de Perú, decía otra hora y creo que me confundí. Yo soy de México y pensé que iba a empezar a las 10 de México, entonces estoy mal, ¿verdad? Aquí es, a ver, es 10:56 p.m. de Perú. ¿Qué hora es en México? Me imagino que son 2 horas más o menos. Oh, ya, ok, pues aquí son, sí, vendrían siendo como las 11. Aquí dice que son las 10, pero pues vendría siendo como las una hora más, se podría Sí, decir. sí, 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 es 1 hora más exactamente. Pero bueno, qué bueno, es la primera vez que tenemos un audio por aquí, así que no hay ningún problema pues en poder atender. Ah, y ahorita ya no hay ninguna, ¿verdad? Conferencia. Bueno, o curso. En las noches, con esta es la última ya, y hemos cerrado pues, y todavía los chicos creo que nos están escuchando y estamos aún en vivo. Ah, ok, ok, gracias. Gracias, no te preocupes. Buenas noches, mi amor. Bye. Hasta luego.